Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su canal El Jardín de Emma. En esta ocasión vamos a hacer unos trasplantes de orquídea Phalaenopsis mientras respondemos a algunas de las consultas que generalmente nos hacemos cuando estamos por trasplantar una de nuestras orquídeas. Observen, esta orquídea Phalaenopsis ya ha terminado de florecer. Hemos cortado sus varitas y vamos a comenzar primero por retirar todo el sustrato, que generalmente es musgo sphagnum, trocitos de corteza o fibra de coco, y la razón por la cual se pudren sus orquídeas es porque en la parte central tienen una especie de esponja, la cual es muy absorbente y tiene la capacidad de impregnarse con mucha agua rápidamente. Esa es la causa por la que generalmente nuestras orquídeas terminan pudriéndose. La pudrición viene dada porque cuando nosotros comenzamos a apreciar las raíces de la parte superficial secas, las raíces de la parte interna aún tienen muchísima agua. Observen, por ejemplo, las raíces de la parte central de la esponja, que es la que estoy retirando en ese momento, ya se habían podrido. Y se debe a esto. Observen cuánta agua retiene esa esponja, y las raíces en contacto con ella generalmente tienden a podrirse porque estas no toleran el encharcamiento. Miren todas las raíces que en algún momento estuvieron en el interior de esa esponja, se terminaron pudriendo. Afortunadamente la planta siempre va a dar nuevas raíces alrededor, que son con las cuales se va a continuar nutriendo. Sin embargo, llega un momento en que la pudrición alcanza a todas las raíces, y es por eso que yo aconsejo que las orquídeas Phalaenopsis debemos trasplantarlas. Miren, todas esas son raíces podridas de las que estuvieron en contacto con esa esponja. Aconsejo que las orquídeas Phalaenopsis tengan que ser trasplantadas casi que inmediatamente nosotros la llevemos hacia nuestro hogar, porque generalmente nosotros nos dejamos guiar por el color de las raíces exteriores, y eso genera que nosotros tengamos que regar aun cuando la esponja está llena de agua. Observen las macetas, las mejores macetas para el trasplante de nuestras orquídeas son las que tienen muchísimos agujeros. Para el sustrato vamos a utilizar 2 medidas de piedra pómez y vamos a utilizar 2 medidas de cascajo rojo o cascajo negro y una medida de musgo sphagnum. El musgo sphagnum es el que nos va a dar un poco de humedad en el sustrato, la piedra pómez va a hacer volumen y el cascajo es el que va a hacer volumen y va a hacer peso para retener a nuestra planta. Más adelantito les voy a mostrar cómo se prepara el sustrato. En ese momento observen cómo en tiempo real vamos a hacer este trasplante. Llevamos 3.11 minutos y casi que estamos por terminar ese trasplante. Vamos a ir colocando el sustrato que ya previamente hemos mixeado, ya lo tenemos muy bien mezclado, entre piedra pómez, cascajo rojo y el musgo sphagnum. Ahora se trata nada más de ir rellenando todos los espacios que existan entre la raíz y la maceta, tanto en la parte interior donde antes tenía esa esponja que le estaba haciendo daño a esta orquídea, y los alrededores entre la maceta y las raíces de la misma. Procure no dejar bolsas de aire entre las raíces, para lo cual vamos a agitar nuestra maceta tal cual lo estamos haciendo en este instante. Mire, el cascajo rojo es el que asegura que la maceta va a tener peso, y la piedra pómez es la que va a colaborar para que la maceta no quede pesada y las raíces puedan fácilmente abrirse paso entre las piedritas. Esta maceta donde estamos colocando esta planta puede durarle entre 2 y 3 años. No se preocupe porque recuerde que la Phalaenopsis nunca van a estar a sol directo, por lo cual los rayos ultravioleta poco daño podrán hacer a la maceta. Mire cómo se estaban haciendo hacia la parte interna las hojas de esta orquídea, producto de que la maceta que tenía ya le estaba quedando bastante pequeña. Y es así como se ha realizado en tan solo 4.4 minutos el trasplante de una orquídea. Hoy voy a mostrarles el proceso de la preparación del sustrato que utilizamos.
Esta es la piedra pómez, es una piedra de origen volcánico. Vamos a utilizar dos medidas, como se lo indicábamos anteriormente. Cuando digo medidas, me refiero a cualquier depósito que usted utilice. En este caso, estamos utilizando como ejemplo la maceta de una de las orquídeas que ya recientemente acabamos de trasplantar. Acá tenemos dos medidas de piedra pómez. Ahora vamos a utilizar dos medidas de cascajo rojo, de cascajo negro. Cualquiera que usted utilice. Estos acá en El Salvador se los venden en ferreterías, como en Freun. En su país puede conseguirlo en cualquier lugar donde vendan insumos para el jardín. Acá tenemos la primera unidad de cascajo rojo. Ahora vamos por una segunda. Las medidas son, como le digo, de cualquier depósito que usted esté utilizando. No necesariamente uno como este, puede ser uno más grande o uno más pequeño, pero la dosis van a ser siempre igual. Ahora vamos a medir una de musgo sphagnum. Este es el que va a asegurarnos la retención de líquidos, ya que estas piedritas por sí solas son muy drenantes. Es decir, que hoy mismo le aplicamos el riego, hoy mismo se queda prácticamente seco. Mire, ahora ya nada más se trata de mezclar bien los tres elementos. Si no consigue el musgo sphagnum, puede utilizar pedacitos de corteza de coco, de que nada más es la cáscara del coco cortada en trocitos, y eso puede ayudarle de mucho, ya que ese elemento retiene bastantes líquidos y no se pudre fácilmente, al igual como pasa con el musgo sphagnum. Ahora que ya lo tenemos bien mezclado, vamos a aprovechar de hacer un segundo trasplante mientras conversamos de algunas de las interrogantes que generalmente nos planteamos al momento de trasplantarlas. Una de ellas es en qué momento debemos trasplantarla. Y aprovechando, debo mencionarle que antes de hacer el trasplante, asegúrese de que la orquídea haya sido regada por lo menos un día antes, para que las raíces estén lo más turgente posibles y no se rompan con la manipulación. Y vamos a comenzar siempre de la parte inferior, extrayendo el musgo sphagnum que tenga en todos esos espacios. Lo otro es el momento preciso para el trasplante. Yo he trasplantado orquídeas, inclusive con flores, y el hecho de hacerlo con estos cuidados que nosotros lo estamos haciendo acá, aseguran que la flor no va a sufrir ningún maltrato. Eso se debe a que hacemos el menor daño posible en las raíces, ya que están completamente húmedas. Observen por acá, vamos a hacer una pequeña pausa para conversar sobre el tapón o esponja que siempre le colocan los productores. Viene en la parte central, envuelve las raíces más antiguas de la planta. Para este caso aún no se habían podrido por completo, pero se puede apreciar que estaban ya un poco oxidadas, producto de que en algún momento sí hubo desarrollo de pudrición en esas raíces. Vamos a asegurarnos de retirar completamente. Esa es la causa de que sus orquídeas se pudran cuando usted no las trasplanta. En mi caso siempre hago los trasplantes casi que en la misma semana donde las orquídeas han sido adquiridas, precisamente para asegurarme que no vaya a haber daño radicular. Yo pienso que el daño en las raíces es el que genera que cuando usted las trasplante se maltraten todas sus orquídeas. Recuerde que estas en el futuro inmediato al trasplante no van a vivir de los nutrientes que estas raíces estén captando del medio, sino más bien viven de las reservas de nutrientes y líquidos que tienen en sus hojas, ya que para eso es que las poseen. Entonces, por eso es que se resienten muy poco o nada al momento del trasplante. Una vez tenemos las raíces completamente limpias de todo el sustrato, vamos a realizar el trasplante. No hay nada que desinfectar, pues poco daño le hemos efectuado a las mismas. Mire la diferencia entre una maceta y la otra. Esta está completamente perforada de la parte de los lados, de la parte de abajo, lo cual asegura un drenaje pero muy bueno, que básicamente es lo que estas orquídeas necesitan. Necesitan mucho aire en sus raíces, necesitan humedad, pero no necesitan estar encharcadas. Y el sustrato en el cual vienen está diseñado para regarlos por lo menos una vez cada 15 días o una vez cada 3 semanas,
Pero nosotros en nuestra casa nos da manía de estarla regando todos los días y al tener ese tapón, esa esponja, se nos terminan pudriendo, por lo cual es aconsejable utilizar un sustrato como este que va a permitir que inclusive estas orquídeas aguanten todo un invierno y no se le van a pudrir. Nosotros tenemos unas orquídeas acá en nuestro vivero que llevan alrededor de 3 años en una maceta como esta y con este mismo sustrato. Y lo único que hemos logrado son muchas flores, muchos hijos, muchos keikis, pero ninguna de ellas se ha podrido a la fecha. Anteriormente se nos podrían porque las dejábamos en estas macetas, lo cual es un verdadero problema. Realizando este trasplante, usted asegura que sus orquídeas van a ser muy duraderas, que sus orquídeas le van a florecer en la próxima temporada donde corresponda. Y es más, he notado que una vez están en este sustrato, generalmente siempre están con flores. Después de una flor viene otra y las orquídeas no se ven para nada desgastadas como cuando las dejamos en este sustrato, precisamente por su sistema radicular. Mientras más sana tenga las raíces, más flores le va a generar. Por ejemplo, estas que está viendo en estas imágenes son las orquídeas que hemos trasplantado hace un par de años y observe cómo se mantienen de bonitas. Así que aplicando este método, sus orquídeas estarán muy bien cuidadas. Saluditos.